Reciban un cordial saludo. ¿Cuál debería ser la reacción de una persona cuando peca? Hoy veremos situaciones similares de pecado, pero con dos reacciones totalmente diferentes. En el Salmo 51, verso 17, dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Dios no desprecia es nuestro corazón arrepentido. Un corazón que se quiebra delante de Dios, que no puede ni siquiera levantar la mirada ante su majestad. Hoy estudiaremos dos reyes del pueblo de Israel con situaciones similares de pecado, pero con dos reacciones totalmente diferentes. El rey Saúl desobedece al llamado de Dios de destruir todo el país de Amalek. Decide perdonarle la vida a Agar y traer el botín, cosa que el Señor le había dicho claramente que no hiciera. Dios le habla al profeta Samuel y le dice que va a quitar de rey a Saúl. De aquí parte una plática interesante entre Saúl y Samuel, ya que Saúl ya no reconoce a Dios como su Dios, sino como el Dios de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, encontramos en el verso 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. En el verso 20 de este mismo capítulo 15 dice así: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisioneros a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. El verso 22, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El verso 30 dice: he pecado, respondió Saúl, pero te pido por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. A Saúl le importaba más su reputación, el seguir siendo rey,
Él reconocía al Dios de Samuel, pero quien ya no era su Dios. A Saúl no le importaba la presencia de Dios en su vida, le importaba el poder. Para acercarnos delante de Dios, tenemos que hacerlo con el corazón humillado, donde no nos importa nuestra reputación, sino la honra del Señor. El arrepentimiento genera justificación y gracia. Ahora veamos otro personaje con el mismo problema, a quien Dios confronta con su pecado. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice la palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Inmediatamente David se arrepiente y dice: he pecado. No se justifica ni le echa la culpa a nadie. Más bien, escribe uno de los salmos más hermosos sobre el arrepentimiento, el Salmo 51. David reconoció su pecado y se arrepintió delante de Dios. Y escribe este hermoso salmo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David quería la presencia de Dios por sobre su propia reputación. Le interesaba que Dios no lo echara de su presencia. Quería de nuevo el gozo de su salvación. No le importaba el reino. No le importaba ser rey. Le importaba estar de nuevo en la presencia de Dios. Cuando nos arrepentimos genuinamente delante del Señor y entendemos que lo más importante es la presencia de Dios, más que los beneficios que Él nos da. Es importante que valoremos que la presencia y la relación con Dios son muchas más valiosas que nuestra reputación. ¿Cuál es la reacción que debemos considerar cuando le fallamos al Señor? Yo le invito a que si en un momento pecamos contra Dios, tomemos esa reacción del rey David, que tuvo un arrepentimiento genuino delante de Dios y entendió que lo más importante era su presencia. Valoremos esa relación con el Señor y arrepintámonos genuinamente delante de Él. La palabra dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y librarlo de toda maldad. Señor, te pido por cada uno en este momento que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a cada corazón en esta hora. Y que seas tú ministrando su vida, derramando tu gracia y trayendo ese toque de tu bendita presencia para que la bendición fluya en su vida, en su familia, en su hogar y en su comunidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.